Cabildo Abierto volvió a realizar una serie de planteos y modificaciones al proyecto de la reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno, uno de los temas que ha dicho que es prioridad de este gobierno de coalición. Incluso el partido de Guido Manini Ríos planteó que se discutiera luego de la última rendición de cuentas que tendrá esta administración. ¿Cómo se toman estos planteos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el resto de los socios de la coalición no atienden a estos reclamos que hace el sector de Manini Ríos? ¿Cuál será el futuro de la coalición? ¿Puede llegar a perjudicar en algo? De este y otros temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Nos ponen un compromiso, nos ponen en entender que esto no se puede seguir postergando, que esta generación no puede mirar para el costado, tomar la decisión y seguir adelante por el futuro nuestro, por el futuro de nuestros hijos y todas las generaciones que vendrán. ¿Será en el mes de marzo? Tiene que ser antes del 31 de marzo. Esa es una motivación, es un compromiso y esperemos que lo podamos lograr de esa forma. Una reforma tan pesada, tan intensa, necesita más tiempo de discusión. Hemos estado hablando de la cantidad de delegaciones que vienen, de que la información que dejan las delegaciones, los legisladores, tenemos que hacer un proceso sobre ella, analizarla, conseguir más información, buscar más datos, para estar con más tranquilidad a la hora de votar esta reforma. Al terminar el proceso de rendición de cuentas en diputado, que después pasa al Senado, nosotros entendemos que ese es el tiempo prudencial para seguir tratando esta reforma. Es muy difícil votar sin tener toda la información y es como decía, una reforma muy pesada que nosotros queremos estar tranquilos. Nosotros vamos a seguir siempre con el diálogo abierto dentro del oficialismo. Si tenemos dudas, nosotros con dudas no vamos a votar. Bueno, y este tema tan importante estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. Perrone, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un tema importante en el que Cabildo se plantó firme en estos últimos días. Ya viene realizando también una serie de planteos desde hace un tiempo, pero ahora da la sensación de que, bueno, traslada su inquietud y le tira un poco la responsabilidad al resto de los socios de la coalición. ¿Qué lectura general hace de esta situación? Y ahora después vamos a ir a algunos puntos puntuales, concretos de esta reforma. Sí, antes que nada, dar tranquilidad del buen funcionamiento de la coalición. El que estén estas diferencias no significa en ningún punto que la coalición esté pasando por algún mal momento interno. La realidad es que la reforma es una reforma pesada. Está dentro del compromiso por el país, nosotros de eso somos muy conscientes y el compromiso por el país nosotros lo defendemos. Así lo hemos hecho durante todo este gobierno. La coalición ha tenido instancias muy importantes que ha pasado, entiendo yo, de muy buena manera, como fue la LUC, primer presupuesto, las otras rendiciones de cuenta, pero sí, bueno, la verdad que nosotros no pensábamos que era una reforma tan pesada, que es el término que yo estoy utilizando, y bueno, hay cosas que a nosotros nos tienen un poco, no nerviosos, pero sí no muy seguros de llevar adelante la votación. Pero no es una inseguridad que nos salga a nosotros solo de leer el articulado de la reforma, es una inseguridad que nos deja también la asistencia de algunas delegaciones que van a las comisiones. Es por eso que nosotros de buena manera lo planteamos dentro de la coalición, tener más tiempo para procesar toda la información que las delegaciones dejan, estudiar con tranquilidad las taquigráficas, darle a nuestro grupo de asesores, el estudio de las mismas, para de allí, esos datos que hay que verificar bien y tener tranquilidad, que nosotros cuando llegue el momento podamos votar con tranquilidad. Simplemente es el planteo. ¿Considera que faltó tiempo de discusión, de intercambio en este tema? Porque usted dijo recién, es una reforma pesada, ¿no? La definió de esa manera. Hay algunos puntos, dice, que le señalan como, o se le presenta cierta inseguridad. ¿Falta tiempo de discusión, considera? Sí. Así también en el Senado. La reforma entró a último momento del año, después de la rendición de cuentas pasada. Este es el último año que se puede tratar esta reforma. Nosotros también somos conscientes, y no es algo que pongamos en la discusión pública, pero tenemos que nombrarlo. La pandemia acortó mucho y achicó mucho los espacios de discusión en los tiempos legislativos. Eso es así. Pero bueno, esta reforma se discutió muy rápido en el Senado, se fue muy rápido, y en el Senado se votó eso. Nosotros queremos ser claros.
no es que se haya votado en el Senado de plena conformidad y ahora se esperaba que en diputado tan solo fuese un trámite. Se dejó muy en claro que en el Senado se votaba para dar pasaje a diputados y seguir con la discusión abierta. Eso es algo que se hace muchas veces, tanto en presupuesto como en rendición de cuentas o con otros proyectos de ley. Decir, bueno, hay cosas que no estoy muy de acuerdo o que todavía no tengo la información que a mí me convenza y digo, te voto, te lo paso de una Cámara a la otra, pero con el compromiso de seguir con la discusión abierta. Y fue así que se votó en el Senado para que ahora en diputado se siga discutiendo. Uno de los puntos que discrepa Cabildo Abierto tiene que ver con el cálculo jubilatorio que plantea el gobierno en 25 años. Cabildo lo plantea bajar a 15. ¿Dónde se basan para, expresar este punto de vista? Sí, así fue el planteamiento en el Senado. La realidad es que nosotros entendemos que si el cálculo se va a los 25 años de aporte, se está yendo casi a los inicios laborales de la persona, donde por lo general, no siempre es así, pero bueno, por lo general los sueldos son más bajos, por lo tanto los aportes son menores. Entonces, al hacer ese cálculo a los 25 años, nosotros entendemos que la comparación con la forma en la que se toma hoy para hacer el cálculo, la jubilación estaría dando un monto menor. Bueno, del gobierno, del Ejecutivo, de la Comisión, del grupo de expertos, se ha dicho que no es así, pero bueno, está esa discusión también que en el aumento de 60 a 65 años se dice que la jubilación termina siendo igual, pero sí se termina trabajando 5 años más. Por ende, la jubilación termina dando un monto menor. Entonces, en eso tenemos diferencia. Nosotros hemos propuesto, sí, el cálculo de que se vaya a los 15 años, pueden ser los mejores 15, son algunas propuestas que nosotros estamos estudiando para llevar a la negociación que vamos a tener indefectiblemente adentro de la coalición. La oposición señala de que se va a trabajar más y se va a cobrar menos. ¿Ustedes comparten esa visión elevando la edad jubilatoria a los 65 años? Eso claramente, porque se va a trabajar hasta los 65 años y lo que dice el Ejecutivo, y así lo han dicho las delegaciones, es que la jubilación va a ser la misma. Sí, va a ser la misma, pero uno va a trabajar 5 años más. Entonces, en definitiva, si nosotros hacemos un razonamiento rápido, sí es trabajar más para cobrar lo mismo. No menos, pero cobrar lo mismo, pero con 5 años más de trabajo. ¿Ustedes consideran que se debería estudiar cada caso, discriminar por sectores, por ejemplo, que pueden sentir un poco más la carga laboral a lo largo de toda una vida? Nosotros vamos a los sectores que nosotros ahí pretendemos introducir cambios que tienen que ver con los sectores de mayor esfuerzo físico o que demandan determinada atención. Uno de ellos es los choferes de ómnibus. No es lo mismo trabajar hasta los 60 años que trabajar hasta los 65 con una responsabilidad física tan importante de trasladar tantas vidas. Otros sectores, que es un ejemplo que nosotros estamos usando, es la industria frigorífica. Hay varios sectores que nosotros estamos prestando atención en las delegaciones que están viniendo a la comisión. De ahí después, tendremos que ver cuál es la forma de discriminar mejor y tal vez no sea lo mejor decir, trabajo hasta determinada edad, sino una computación diferente. Trabajo 5 años, computo 6, como hacen otros rubros. Es algo que también lo queremos plantear cuando tengamos claro cuáles son los sectores que nosotros entendemos que tienen que ser modificaciones. Ahí lo vamos a hacer en la interna de la coalición. Usted señalaba en el comienzo de la entrevista que esto no atenta contra el funcionamiento de la coalición, ¿no? Manejaba un concepto similar, pero es consciente que Cabildo Abierto tiene como la llave de este tema, porque si Cabildo Abierto no aporta los votos y no apoya, no sale la reforma. ¿Cómo lo ve eso? ¿Qué lectura tiene de eso? Sí, nosotros somos conscientes de eso, no está en nuestro espíritu trancar la reforma y no votarla, porque está en el compromiso por el país. Nosotros entendemos que tiene que salir una reforma mejor de la que vino, mejor a nuestro entender, ¿no? Así que esto va a ser sin duda motivo de mucha negociación, de mucho diálogo y mucha negociación. Ahora también lo decimos claramente, ese diálogo y esa negociación en tan poco tiempo va a ser difícil. Yo, la verdad que escuchaba a otros diputados del oficialismo y sinceramente yo veo muy difícil que esto se vote en el mes de marzo, por los tiempos que quedan, por las delegaciones que quedan y por todos estos planteos que nosotros estamos haciendo, que si no son de recibo, hay una cantidad enorme del articulado que nosotros no vamos a acompañar si no logramos modificaciones. Entonces por ahí se va un proceso de votación
donde vayan apareciendo artículos, donde vayan apareciendo aditivos, que los aditivos son las propuestas que se van presentando en el momento, y de repente se va a una votación que el Frente Amplio, capaz que la oposición acompaña a algunos artículos, otros saldrán con votos del Partido Nacional, Partido Colorado y tal vez Frente Amplio, otros saldrán con votos nuestros. No está claro ni definido todavía cómo se va a ir a esa votación. Por eso hay mucho para hablar, mucho para dialogar y para lograr consensos. Claro, usted ahí está apostando y Cabildo apuesta a un proceso largo de discusión, pero es una posibilidad de que el resto de los socios no acompañen esta serie de propuestas y modificaciones que plantea Cabildo Abierto. Y eso no puede dañar la postura de Cabildo de decir, bueno, ¿qué pasa acá que no se atienden nuestros reclamos? Yo, en realidad, dañar no, porque nosotros hemos sido claros, por lo menos en diputados, eso es lo que digo yo del tratamiento en diputados, entiendo que en el Senado también, de las diferencias que tenemos. Entonces, como hemos sido claros y siempre lo hemos expresado públicamente y abiertamente a través de la prensa, a través de las reuniones que tenemos dentro del oficialismo, de nuestra posición cuál es, yo creo que ya no hay tiempo a decir, bueno, me sorprende la actitud de Cabildo. Siempre fuimos claros desde un principio. Así que bueno, tiempo hay, porque yo entiendo que en diputados la instancia más importante de este año es la última rendición de cuentas, que se puede incrementar gasto. Pero hay dos cosas por el cual yo hice el planteo de correr para después de la rendición de cuentas. Una, principalmente yendo al centro de la reforma, es decir, bueno, ganamos más tiempo, conseguimos más información, tenemos más tiempo de diálogo y de negociación. Y otra lo hice para cuidar el diálogo interno de la coalición, porque las rendiciones de cuentas son muy intensas y de mucha discusión interna. Así han sido. Siempre salimos bien, pero sí lleva un desgaste importante. Y se da la casualidad en este tratamiento de esta ley que los diputados que estamos en Comisión de Hacienda y Presupuesto somos los mismos que estamos en el tratamiento de la reforma. Entonces es muy difícil sacarse el chip de un tema donde uno viene trabajando intensamente y pasar al otro tema, arrancar de cero. Entonces yo lo que digo es, cuidemos nuestro relacionamiento interno para lo más importante del año, que entiendo yo que es la rendición de cuentas, liberemos un poco la carga, la tensión, y después de la rendición de cuentas sigamos tratando el proyecto de la reforma. Se habla mucho de los costos políticos que tiene aprobar, discutir y aprobar un proyecto de estas características, no solo en el Uruguay, ¿no? En el mundo entero, y hay unos cuantos ejemplos a nivel internacional. ¿Le preocupa eso? De que este gobierno de coalición apruebe esta reforma, que el Frente Amplio no lo apoye y quizás salga bien parado pensando en la próxima elección. Yo sí estoy hablando de costos políticos. Hay caso, el más conocido de repente en Uruguay, lo que está pasando en el mundo, puede ser lo de Francia, que lo último que me llegó es que va a haber una huelga con una reforma mucho más chica que la nuestra. Pero ¿por qué hablo de costos políticos? No lo puso Cabildo Abierto arriba de la mesa el hablar de costos políticos. Quien empezó a hablar de los costos políticos, también lo hemos dicho públicamente, fue Saldain, que es el presidente de esta comisión que trajo el Ejecutivo esta reforma. Ahora, cuando nosotros vamos a analizar por qué hablamos de costos políticos, vamos directamente al trabajo que hizo la comisión asesora que llevó el diagnóstico de la situación de la seguridad social en Uruguay. Y ahí las encuestas, la opinión pública de la gente sobre una reforma es completamente negativa. En esta reforma se le da más potestades a lo que son las AFAP, a que las AFAP puedan invertir en el exterior, que es algo que nosotros estamos en contra. Y la opinión que tiene el uruguayo sobre las AFAP es negativa, y están esos estudios de opinión que están colgados en la página de la Comisión del Diagnóstico. La opinión de la gente no es favorable a aumentar a los 65 años de trabajo. Muchos uruguayos no saben cómo se hacía el cálculo o cómo se va a hacer ahora para determinar por los aportes cómo va a ser su jubilación. Entonces, el desconocimiento es mucho. La última encuesta que yo vi, no recuerdo en qué canal en la empresa, pero una de las principales, dice que solo el 3% de los uruguayos conoce a fondo la reforma y que está de acuerdo. Entonces, nosotros no podemos desconocer eso. Para nosotros es importante tomar esa opinión a la hora de dar el tratado. Tal vez es responsabilidad nuestra de que hay que comunicar más. Cuando digo nuestra, me paro del lado del oficialismo, tal vez del Ejecutivo, tal vez de los legisladores, de explicar más de qué se trata la reforma y ahí lograr una opinión más favorable de la población. Porque si nosotros avanzamos con esta reforma en poco tiempo, a los pechazos, y la opinión de la población
no es favorable. Estamos a poco de las elecciones y tenemos que ser muy sinceros de hablar las cosas realmente como son. Si nosotros la explicamos mejor de qué se trata y de a poco la sociedad se va convenciendo de la necesidad de una reforma, va a ser un punto favorable para el gobierno. Usted ha hablado de entregarle el gobierno al Frente Amplio prácticamente, ¿no?, en este tema. Sí, yo así lo he dicho porque entiendo que la oposición, si esta reforma se vota con esta opinión negativa de la población, que tengo clarísimo que ellos tienen todos los datos de opinión y que miran todo esto, la oposición va a tener una bandera para salir a hacer una campaña política intensa en contra del gobierno, tal vez con propuestas de llevar atrás esta reforma, de llevar atrás la cantidad de años de trabajo, de llevar atrás un nuevo cálculo de aportes. Entonces, yo creo que son temas muy sensibles, que a la gente rápidamente le va a llegar el mensaje y que en una campaña política puede ser utilizado de esa manera. De eso estamos convencidos. Cabildo ha mostrado a lo largo de toda esta administración su discrepancia en distintos temas, con el resto de los socios, con el gobierno, con el presidente. ¿Cómo ve usted, cómo ha visto el caso Astesiano y qué impacto puede llegar a tener en el gobierno, en el presidente, en el resto de los socios? Porque aquí mismo en esa silla, hace un tiempo, vino Guido Manini Ríos y fue bastante duro con el caso Astesiano. Señaló sus preocupaciones. ¿Qué mirada tiene usted también desde el partido? Sin duda que es una mancha para el gobierno, para la imagen del gobierno todo, porque nosotros somos socios del gobierno, participamos, estamos en un gobierno de coalición. Lo que nosotros decimos, bueno, esperemos al final, esperemos que la justicia termine laudando el tema, cerrando el caso. Nos sorprenden cada pocos días filtraciones de audios, esos audios después llevan un proceso y bueno, termina cada pocos días llegando una nueva información. Nosotros, para dar una opinión más partidaria, por decirlo de alguna manera, nos gustaría que, bueno, que cuando termine todo el caso, ahí opinar sobre lo que pasó. Entendemos que es algo que no debería haber pasado. Yo sí comparto con algunos actores políticos que han dicho que esto mancha la institución Presidencia de la República. También comparto que se vulneró la confianza del presidente, como han dicho otros. No es bueno, no le ha hecho bien al gobierno, no le ha hecho bien a la imagen interna y también a la imagen externa, porque los medios de comunicación se replican por todos lados. Pero bueno, no lo hubiésemos querido, ojalá se laude pronto en la justicia y se cierre un caso que no ha sido de los mejores o de los que uno no quiere en el gobierno. Usted mencionaba y analizaba recién el costo político que podría generar la reforma de la seguridad social. ¿Considera que el caso Astesiano también podría generarle un costo político al gobierno? En realidad no tengo cómo medirlo, porque en realidad yo cuando opino de la reforma de la seguridad social estoy con datos estadísticos de las empresas que hacen los estudios de opinión. No he visto yo últimamente algún estudio concretamente a ver qué opina la gente en el caso Astesiano, si vamos a ponerlo arriba de una medición electoral. Cabildo también ha sido crítico con el funcionamiento de la Fiscalía. En ese sentido, ¿qué evaluación hace de lo que ha sido la actuación de Fossati, de esta licencia médica que ha pedido a partir de estos audios que se conocieron en las últimas horas, del pedido al fiscal de corte Juan Gómez de que la retiraran más de una ocasión de este caso? ¿Cómo vio todo eso? Sí, lo último que tenemos es que, bueno, que el fiscal Gómez no estaría aceptando hasta que vuelva de la licencia médica a tratar el tema del apartamiento del caso. Ha sido todo un tema la Fiscalía. Cabildo Abierto en su momento pidió la remoción del fiscal Díaz, después ha apoyado algún proyecto como el de Subía de ir a un triunvirato en la Fiscalía. Ha sido difícil ponerse de acuerdo en todos esos temas para renovar esos nombres también. Esa es una discusión que principalmente se está dando a nivel de los líderes políticos, no son temas, esto lo digo para que los que nos están viendo, que sean temas que estemos tratando nosotros directamente en diputados, sino que, bueno, simplemente podemos dar una opinión de estos casos. Y le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿le parece? Perfecto. Sigue Grado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Hace algunas semanas también en esa misma silla estuvo Eduardo Luz, ex diputado de Cabildo Abierto, hoy diputado independiente, mantiene su banca. Él vino y expresó sus motivos de su alejamiento, ¿no? Él entendía que había algunas diferencias que mantenía con algunos temas que involucraban a compañeros de Cabildo Abierto y eso lo hacía pensar de que tenía que dar un paso al costado. ¿Cómo está la interna de Cabildo Abierto a partir de este alejamiento? ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo lo evalúa?
En realidad era algo que nosotros pensábamos que se podía dar en cualquier momento. Las diferencias sí, cada vez eran más. A nosotros, si bien lo podíamos esperar, nos tomó por sorpresa en el momento y de la forma en la que se dio. Yo hubiese preferido que Luz hubiese tenido una charla con nosotros internamente y ver si podíamos encontrar puntos de encuentro. Pero bueno, nunca existió esa charla. Yo particularmente estaba en la comisión y me enteré por una nota de prensa que me bajaron. Pero bueno, así se dio. Acá hay temas importantes. La mayoría del oficialismo sigue estando, eso no está en juego con la pérdida de un diputado. Yo entiendo, porque hay algo que no me queda claro, es que Luz en algún momento, porque él lo ha dicho públicamente, él dice seguir siendo oficialista. Bueno, en algún momento él públicamente va a tener que sumarse al apoyo a lo que es el compromiso por el país, que es donde estamos todos guiándonos en este gobierno. Pero bueno, son decisiones que él tomará en su momento. Por lo pronto, dentro de Cabildo Abierto es un tema cerrado. ¿Y cómo define usted el liderazgo de Manini y Ríos? Porque me acuerdo que Luz también habló de eso, que era un partido que giraba prácticamente en torno a la figura de Manini y Ríos. ¿Cómo lo define usted? Sin duda que el liderazgo de Manini Ríos es muy fuerte dentro de Cabildo Abierto, pero así se creó Cabildo Abierto, en torno a la figura de Manini Ríos. Así está creciendo Cabildo Abierto. Pero no es solo Manini, porque han aparecido otro tipo de figura de relevancia pública, como fue o como sigue siendo el ministro Daniel Salinas, que si bien hoy ha dicho voy a dar un paso al costado, no significa que en el futuro pueda volver. Nosotros la verdad que nos manejamos con mucha libertad adentro de Cabildo Abierto. Siempre tenemos las reuniones semanales para tratar todos los temas. En ningún momento tenemos bajada de línea, sino que tenemos una bancada sumamente democrática para decidir los temas. En Cabildo Abierto no existe la disciplina partidaria. Fíjense qué tema no menor, porque hemos ido muchas veces a votaciones en la Cámara de Diputados donde la votación se ha dado dividida. No ha pasado así en el Senado, pero sí ha pasado en diputados. Entonces, bueno, nosotros la verdad que estamos conformes con el funcionamiento interno de la bancada de Cabildo Abierto, nos sentimos con total libertad. Hay diputados que han presentado varios proyectos de ley que han trabajado a su forma y a su gusto, que también es bueno decirlo. Hay otros diputados que no han estado de acuerdo, o sea, hay libertad para trabajar y yo por lo menos estoy muy cómodo y entiendo y interpreto que nuestros compañeros diputados también. ¿Hay instancias para mantener discrepancias, así como estas que manejó públicamente Luz, con Manini Ríos a la interna del partido, sin que genere un daño interno? Sí, esas instancias se dan, que son las reuniones de bancadas. Después nosotros tenemos algo que para nosotros es muy bueno, que nos facilita mucho el trabajo, y es que Manini está en el mismo edificio que nosotros, donde estamos los diputados, porque por ahí la gente no sabe, los senadores están en el Palacio Legislativo y los diputados físicamente estamos en el edificio anexo. Y si bien es algo que está cercano, la distancia es importante para el trabajo diario. Entonces Manini está todos los días en el despacho, en el mismo edificio que estamos nosotros. Él siempre está con la puerta abierta, entonces es un diálogo constante, abierto a toda hora, donde tratamos todos los temas. Y después, bueno, cuando se dan las diferencias, se dan las reuniones de bancada y ahí se termina laudando. Hay algunos que salen conforme, otros que no. En algunas ocasiones, como decía recién, algunos no termina votando algún proyecto. Pero ese diálogo siempre está. Mencionó a Salinas, ¿no? El ex ministro de Salud, que se retira, al menos de ese cargo. Dijo, capaz que puede volver. ¿Qué quiere decir? ¿Que puede integrar una fórmula presidencial, por ejemplo? Eso es lo que aspiramos todos, ¿no? Eso, o sea, que intentarán convencerlo para que integre una fórmula, por ejemplo. Si hay alguna posibilidad, no tenga duda, sí, que vamos a intentar convencerlo. Hoy entiendo yo que sería una fórmula cerrada, pero eso es pura y exclusivamente una decisión de Salinas. Tampoco nos gusta nombrarlo mucho porque tenemos que ser respetuosos de las decisiones personales y familiares que han tomado, pero claramente la fórmula que nos gustaría apoyar. Manini y Salinas. Exactamente. Ajá. ¿Y eso hay consenso en la interna de Cabildo, por ejemplo? Yo entiendo que sí, porque la imagen pública de Daniel Salinas es importante. Hasta ahora no he escuchado a nadie adentro de Cabildo que no esté de acuerdo con eso. El 2 de marzo el presidente realizó un discurso ante la Asamblea General, realizó una serie de anuncios económicos, ¿no? Cabildo, en el caso Manini Ríos y Cabildo también, apuntó que esperaban otro tipo de anuncios, por ejemplo, apuntando a las jubilaciones mínimas. ¿Faltaron anuncios en ese sentido? ¿Cómo lo vio? Fue el que faltó.
Nosotros habíamos hecho una propuesta con el tema de las jubilaciones mínimas, que tenía que ver cuando se votó el subsidio al gas en el invierno, que se votó para determinados sectores. Entonces, bueno, nosotros pedimos que se atendiera a esas 140.000 jubilaciones, que son las más bajas. No logramos llegar a un acuerdo con el Ministerio de Economía y se puso arriba de la mesa nuevamente porque justo estábamos hablando del tema de IAS y las jubilaciones más bajas es un tema sensible para Cabildo, que lo tenemos siempre arriba de la mesa. Se dio la oportunidad, se habló del IAS, se habló del IRPF, se habló de jubilaciones. Entonces, bueno, entendimos que era el momento de hablar de las jubilaciones más bajas, que se entiende también que deberíamos estar tratándola en este proyecto de la reforma de la seguridad social. Es importante, nosotros destacamos los anuncios que se hicieron. Un 10% de los jubilados que pagan IAS van a dejar de pagarlo. No es menor en una sola medida que un 10% ya deje de pagar para ese tipo de jubilaciones. La rebaja de que 63.000 uruguayos no van a pagar IRPF también es un anuncio importante. Por eso nosotros lo respaldamos. También hacemos esos reclamos de atender a las jubilaciones más bajas, que estamos convencidos que se le va a dar algún tratamiento, porque el Ministerio de Economía está tomando nota de todo esto. Tomó nota de los pedidos de Cabildo. Hay 3 importantes pedidos de Cabildo que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas, que tiene que ver con el IAS y que tiene que ver con el IRPF. Entonces, para nosotros es un mensaje sumamente positivo que viene desde el Ejecutivo y desde el Ministerio de Economía en respuesta a Cabildo. Diputado Perrone, le agradezco mucho su visita esta noche aquí a la DOE. El agradecido soy yo. Nosotros nos vamos, ya se viene la letra chica, volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.